César, bienvenido. Está con nosotros hoy José Alberto Álvarez, presidente del Partido País y expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Y también vamos a estar conversando con don René Quevedo. Hay temas interesantes que abordar. Lo primero que quiero tocar, don César y amigos que están en sintonía, es mencionar el nombre del doctor Mauro Zúñiga. Y aquí está una obra del doctor Mauro Zúñiga que escribió, denominada Cocina, un proyecto nacional, Coordinadora Civilista Nacional. He escuchado a algunas personas referirse en malos términos al doctor Mauro Zúñiga. Yo no soy amigo del doctor Mauro Zúñiga, claro. Fue en una ocasión mi médico, era médico internista, si mal no recuerdo. Pero tuve en reiteradas oportunidades que entrevistarlo por diversos temas y estuve siempre pendiente como periodista y como ciudadano panameño de las luchas que emprendió Mauro Zúñiga desde la época de la dictadura militar, arriesgando incluso su vida. Fue secuestrado en el Cubo Badis, allá en la provincia de Veraguas, en una oportunidad por la dictadura militar. Y gracias a diversos esfuerzos realizados por diversos sectores de la sociedad panameña, fue liberado y en malas condiciones físicas, producto de la golpiza a que fue sometido en ese momento por la dictadura militar. Cocina se organiza a raíz de la muerte del doctor Hugo Espadafora como un movimiento, una coordinadora que luchó por lo que todos luchábamos en ese momento: libertad, justicia y democracia. Hoy yo no tengo más que, a pesar de que en ocasiones no estaba de acuerdo con algunos de sus planteamientos, que agradecer al doctor Mauro Zúñiga. Y no puedo juzgarlo porque no tengo en mis manos, no tengo en mi poder ese don. Será Dios quien en un momento determinado, los que creemos en él, hará su trabajo. Pero no sabemos si realmente pactó, y si pactó, ¿por qué lo hizo? Él le debe una explicación a su familia, como dice el doctor Zúñiga, a sus hijos, a su esposa, porque este fue un tema personal de Mauro Zúñiga y no se le puede estar condenando ni juzgando a nivel de la sociedad, cuando lo que más tenemos que es agradecerle a Mauro Zúñiga por sus luchas, a veces buenas, estábamos de acuerdo, a veces no estábamos de acuerdo, pero tuvo coraje y tuvo valentía. Don César Ruilova, no sé si tiene algo que decir, ni siquiera le dije que iba a hablar de este tema, como Sí, muchas veces hago. fíjate, buenos días Álvaro, buenos días José Alberto, un placer saludarte. Y he venido pensando en todo este debate mediático o de redes sociales, porque no ha existido todavía un debate serio de profundidad sobre el impacto del proceso o caso juicio Martinelli. Pero lo que pretenden, lo que debaten en redes sociales es que sean, fíjate, los querellantes, las víctimas de este delito, los que reivindiquen la buena política, los que reivindiquen la ética, los que reivindiquen la institucionalidad. Cuando en el periodo de Ricardo Martinelli, los políticos, los diputados, se vendieron sus conciencias cuando se pasaron de un partido al otro, sin ninguna explicación a su circuito, sin ninguna explicación a su partido político. Ahí nadie criticó. El órgano judicial entregado al poder político. Todas las estructuras de control formal se entregaron al poder político del Ejecutivo en el quinquenio del señor Ricardo Martinelli. Y ahí nunca nadie hubo un debate. ¿Por qué hoy nos censuramos desde la distancia a los que no pudieron, teniendo la obligación política de controlar al Ejecutivo en ese momento? Pero es que hoy le pedimos a las víctimas de en un caso penal que reivindiquen la institucionalidad del país. Y seguimos votando por los mismos diputados que se han cambiado de tolda todo el tiempo. Le guardamos respeto
o distancia a los que en ese momento tenían la responsabilidad de controlar desde el judicial los exabruptos en ese quinquenio. Estoy hablando en materia política, pero esperamos, insisto, que sea desde el derecho penal, desde un juicio, que hoy reivindiquemos eso. Eso es una falacia. Entonces, queremos hoy que ¿qué queremos de las víctimas? O sea, que no tengan la capacidad individual de poder llegar a un acuerdo. Ese es su derecho. Mira, Álvaro, no hemos ni siquiera modificado la ley que regula el Consejo de Seguridad. Desde que el señor Martinelli la cambió y asumió el poder para dominar el Consejo de Seguridad, han pasado un gobierno entero y está pasando esto y no modificamos eso. ¿Cuántas leyes hemos modificado, incorporado, presentado para reducir los embates del poder político absoluto? Ninguno. Pero hoy, insisto, le pedimos desde las redes sociales que sean las víctimas de los delitos que reivindiquen la institucionalidad de este país. Eso es hacia dónde vamos. Eso es muy cómodo. Eso es muy cómodo. Así que ni siquiera le pido a los creyentes explicación de qué. Si ese es su derecho legal, ese es su derecho moral. Nos encanta pelear con guante ajeno, con puño ajeno. Pero ni siquiera es una pelea que reivindica la institucionalidad, porque ahí lo que va a salir, el efecto que va a salir de ahí es una condena o una absolución de alguien. Eso es todo. Y la relación que va a existir entre víctima y victimario. Pero tenemos un deber pendiente frente a la institucionalidad y desviamos la mirada de ese debate político hacia un proceso penal. Hacer los cambios pertinentes para que no vuelvan a ocurrir. Por supuesto, y caemos en la trampa de asumir que ahí es donde está la reivindicación nacional. Yo voy a decir algo, yo no sé si José Alberto está de acuerdo conmigo y yo subí y César, pero pretendemos que la justicia cambie, que la justicia se fortalezca, que la justicia se robustezca, y desde el Pacto de Estado por la Justicia presentamos el nombre nuevamente de Hernán de León para para miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo tú pretendes que algo cambie si seguimos haciendo exactamente lo mismo? Decía, creo que era Einstein el que planteaba esta frase. Nosotros, si queremos que hacer cosas diferentes, tenemos que, ir haciendo los cambios necesarios para que las cosas cambien, pero seguir haciendo lo mismo y esperar que algo cambie, eso ya raya en la idiotez o en la estupidez. Voy a darle la palabra a José Alberto Álvarez, no sé si quiere decir algo, porque también viene al debate el tema de la carta que le envió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, al presidente del Colegio Nacional de Abogados, y donde consta que el 50% de aquellos abogados graduados que hicieron el seminario para la idoneidad no pasaron la prueba. Don José Alberto, bienvenido. Mira, buenos días a todos. Has tocado tres temas en varios minutos. A mí me gustaría ir a los tres temas en pocos minutos. Primero tocaste el tema del doctor Mauro Zúñiga. El doctor Mauro Zúñiga lo conocí como te decía antes del programa, en la Coordinadora Civilista Nacional, del cual grupo el MAC, el Movimiento de Abogados Gremialistas, era miembro. Como tenía contactos con la universidad, nosotros trajimos al presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de esos años, Carlos Herrera Morán, que ahora era el abogado del doctor Mauro Zúñiga. Y quizás allí fue donde se conocieron. Le tengo un gran respeto, una admirable simpatía al doctor al doctor Mauro Zúñiga. Por otro lado, con respecto a lo que dice César, es cierto, pero es que mucha gente habla así como habla César, y a la hora de la hora no toman acciones. Yo pongo como ejemplo, y perdona que hable, que cuando fui presidente del Colegio de Abogados me fui a Italia a buscar pruebas para acusar a Martinelli. No se dio. Acusé al que era presidente de la Corte, hoy es convicto. Acusé al fiscal electoral, al que estaba en la Superintendencia Segura. Hicimos 7 acusaciones contra funcionarios públicos.
En algunos casos se dieron condenas, en otras por otras circunstancias no se dieron. O sea, antes de hablar, como dice César, por las redes y esas cosas, hay que hablar con hechos. Es decir, ¿qué hice yo cuando estuve allí? Y es lo que nosotros pretendemos ahora con el Partido País. En cuanto a un tema que es el motivo de tu invitación, es un tema que desde hace muchísimos años, y hemos recibido ataques, pero están atacándome porque saben que en parte soy padre de esa criatura. Antes nosotros en el colegio peleábamos por lo que se llama la colegiación necesaria, es decir, que todos los abogados sean miembros del colegio. Pero al llegar al colegio en el 2013, después de 20 años de haber sido presidente, me di cuenta de lo que estaba ocurriendo con universidades de reciente data. Esa frase cabe, ¿verdad, César? De reciente data, que estaban, hasta puedo usar frases que pueden lacerar las condiciones de las personas, pero sin control alguno, graduando estudiantes y convirtiéndolos en licenciados en Derecho. Una fábrica de diplomas. Sí, una sola. Allí atrás en uno de los cuadros tengo un escrito, antes de entrar a la entrevista me fijé en la fecha, 9 de agosto del 2012. El titular es: en Panamá un vaso de agua y un título de abogado no se le niega a nadie. En el año 2014, el presidente de la Corte nos envió una nota, en ese momento era presidente del Colegio de Abogados, en la cual manifestaba el interés de hacer exámenes para los que iban a entrar al órgano judicial. Nosotros contestamos la nota, estamos de acuerdo, pero nosotros también queremos ser parte. Y con el presidente Ayú se formó una comisión entre el colegio y la Corte Suprema de Justicia que dio lugar a que en el 2015, estoy haciendo un poco de historia en pasos grandes, presentáramos un proyecto de ley. No sé si el 248 o el 249. Ese día, y la Corte, como tiene iniciativa legislativa, se presentaba como proyecto y me correspondió presentarlo al Pleno. En las gradas había una turba gritando. Estaba el propio rector de la universidad, Gaspar García de Paredes, a quien señalo como uno de los responsables de lo que hoy sucede. Gaspar no. Gustavo, perdón. Gustavo, sí, Gaspar es el sobrino, amigo. Gustavo García de Paredes. ¿Quién no lo va a negar? Deben estar las fotos. Arengando en contra del examen. Entonces, diputados de esa ocasión, vinculados a ese tipo de universidades, hicieron fracasar el proyecto. En las elecciones del 2017 del colegio, la nómina que nosotros apoyamos perdió las elecciones y quien nos sucedió en el colegio lo que hizo fue ir a hablar en contra del proyecto. Es más, se dio una reunión en un salón de la asamblea y un profesor de apellido González dijo que esto era un tema de los ricos y los pobres. O sea, que nosotros lo que queríamos hacer examen de barra o profesional o de suficiencia era para que los pobres no entraran. O sea, unos conceptos allí mezclados. Entonces, la gente dice, pero ¿por qué ahora? Bueno, la Corte de unos años para acá decidió impulsar un sistema de un curso que es muy corto, porque en las universidades no se da ética profesional. Y César, que fue presidente del colegio, sabe la cantidad de denuncias que llegan al colegio. Y eso que las personas no saben que en el colegio hay un tribunal de honor. Y no saben tampoco que ese tribunal de honor ha mandado a la Corte de Abogados y que la Corte los ha sancionado porque tú lo ves en los estrados tribunalicios. Y que no se dan abasto porque hay tantas denuncias. Entonces, el proyecto
fue archivado en primer debate. Ahora la iniciativa se retoma, sobre todo a raíz de que estamos presionados por organizaciones como la OCDE y estas cosas que hablan del sistema de servicio. ¿Pero en qué se basa el sistema de servicio? En la abogacía. La abogacía es la que hace todo ese tipo de sociedad. Entonces, si la abogacía no tiene exigencias académicas para graduar a los estudiantes, entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Entonces, desde el Ejecutivo se han dado cuenta. Y recientemente el presidente de la Corte envió una carta al presidente del colegio en la cual le muestra los resultados. Mira, no solamente los resultados, que no es el 50, es más del 50% han fracasado en materias de ética, que César ahí se está sonriendo, pero sabe que oye, es como un abogado no va a saber ética. O sea, no es que le preguntan en esa prueba ¿cuántos días hay después de...? No. De los códigos. Son muy básicas las preguntas. Wow. Son muy básicas. Entonces, si te das cuenta, hay una universidad que creo que tiene como 20 años de estar funcionando, que de 5 años para acá gradúa el doble de estudiantes que la Universidad de Panamá. Esa misma universidad ha graduado a más licenciados en Derecho que en toda la historia de la Universidad Santa María la Antigua. ¿Qué han inventado para graduar de esa forma y hasta en menos de 4 años? Ya dicen algunos que en 2 años. Módulos. Te explico lo que es el módulo. Yo creo que César debe saber. Cuando nosotros estudiamos Derecho, las materias eran por semestres. Entonces, tú estudiabas civil del 1º al 5º año, pero dabas civil parte A, parte B. ¿Sabes qué hacen ahora? Y así 5 años. Ahora, lo creo que tú cuando estudiaste periodismo era así, ¿verdad? Hacen módulo. Entonces, el módulo de civil, digamos, civil 1, es 1 mes. Entonces, wow. 1 mes sin clases presenciales. Ahora podrán decir que es por la pandemia. Entonces, si vas en 1 mes, entonces tú en el año, 12 meses, has cubierto 12 materias. Cuando nosotros, el que matriculaba 7 materias casi era un genio, porque era 6 o 7 materias que uno podía abarcar en un semestre. Ahora, 12 materias, claro, si tienes un pensum de 50 materias, de 30 materias entre 12 te da menos de 3 años. Antes eran 5 y por eso 6 materias por año y por eso tú te graduabas en 5 o 6 años. Entonces la educación universitaria está por los suelos. Entonces hay grupos actualmente que atacan ese proyecto, pero ese proyecto sabe a quién perjudica, a los ciudadanos, porque los ciudadanos van a esos abogados que no tienen la culpa de recibir esas enseñanzas, sino son los dueños de esas universidades que por no pagar bien a los profesores no contratan buenos profesores. Yo a veces vienen aquí a la oficina a buscar trabajo, yo le pregunto quiénes son sus profesores, no se atreven ni a decir. Entonces, yo todavía me acuerdo de los profesores que me dieron en la Universidad de Panamá, Garay, César Quintero, Dulio Arroyo, José María Carrillo, bueno, infinidad de profesores. Pagan $12 la hora, sin décimo, sin vacaciones, sin nada. Imagínense usted a los profesores. Que cobre $12 la hora en una universidad privada. ¿Qué motivación tiene para enseñar? Entonces la gente me dice, bueno, ¿y qué pasa con los que ya se graduaron? Bueno, el proyecto que actualmente elabora el colegio, muy basado en lo que nosotros habíamos presentado en septiembre del 2015, contempla también la educación legal continua. ¿Qué es la educación legal continua? Es la obligatoriedad que tienen los egresados de seguir actualizándose. Entonces, hay exclusiones, por ejemplo, el que ya tiene más de 30 años. ¿Y por qué debe ser más de 30 años? Porque estas universidades no tienen ni 20, la que más tiene.
Entonces, es estas universidades. Cuando yo estudié Derecho, nada más había la USMA y la Universidad de Panamá. Entonces, son estas universidades las que han venido a relajar la enseñanza universitaria. Y nosotros no estamos en desacuerdo con el número, sino con el relajamiento que ha ocurrido con la enseñanza universitaria. Ya los estudiantes no hacen tesis. Entonces, el español, me dicen los jueces, magistrados, no se les entiende a veces lo que dicen. Entonces te encuentras con esa dificultad. Y César, que es un abogado litigante, cuando del otro lado tienes un abogado que no sabe ni lo que está pidiendo. Entonces, la culpa no es de los muchachos que se gradúan. La culpa es de esas universidades. Quiero escuchar a César también, pero mire que este tema y el tema de bajar el nivel del examen de medicina que se ha intentado en varias ocasiones, porque esta vez no fue la primera ocasión, me hace a mí reflexionar y ver el bosque, insisto, ya lo dije el lunes y lo repito, y creo que ya debemos ir en la dirección de este tipo de pruebas de certificación, porque yo sé, le puedo decir que hay gente que se dedica a producir tesis también hoy día, hacerle la tesis a estudiantes. Entonces, ¿de qué sirve una tesis hecha por otra persona? La revisaste por encimita, pero no hiciste la investigación, no hiciste el trabajo, y a la hora de presentar, trastabillaste, hiciste lo que sea, te dieron una C y te fuiste. No, yo creo que este tipo de pruebas, pero integrales, para ver, oye, ¿aprendiste o no aprendiste durante tu carrera? ¿Y cuál es el producto final que voy a mandar a la calle? Porque es el nombre de la universidad que está también en juego, vamos a tener. Así que yo me decanto por esa posibilidad de las pruebas de certificación. Incluso Estados Unidos me dicen a mí que tiene este tipo de pruebas de código para los abogados. No sé, don César, adelante. Sí, mira, ya existió una experiencia en ese sentido, hubo una iniciativa específicamente en la presidencia de José Alberto Álvarez en ese sentido. Esa experiencia nos indicó que faltó diálogo, faltó consenso, se generó una especie de tensión innecesaria desde mi punto de vista. Se tenía que conversar más, buscar los consensos. Hubo cálculos políticos de gente que se comprometió y después le dio la espalda a este proceso. No se incorporó a parte de la sociedad que es el usuario y el destinatario en el ejercicio profesional de los abogados. Va a llegar un momento, don Álvaro, donde los tribunales van a estar copados de demandas por malpraxis en el ejercicio profesional de la abogacía. Eso va a ocurrir si no elevamos los estándares. Entonces, aquí lo que se trata no es de perseguir a uno u otra universidad, sino de conversar referente al pensum académico, hablar con la Corte Suprema de Justicia. El Colegio de Abogados tiene que elevar y ampliar este debate, porque no se trata y no se puede tratar del Colegio de Abogados de la Junta Directiva, sino de ampliar esto, de legitimar este debate para que se incorpore la mayor cantidad de personas en este y poder entre todos. No. Álvaro, permíteme, porque es que lo que está diciendo César no es cierto. Nosotros, en la ocasión esa, cuando llegamos a la asamblea, fuimos a casi todas las instancias en la universidad. La USMA por lo menos propuso, de lo que recuerdo, que se incluyera en la ley que nadie se podía graduar si no había demostrado 4 años de estudios. Y recuerdo que el presidente Ayú convocó a una reunión, no en el pleno, porque no cabían, fueron hasta de la Cámara de Comercio, la conferencia episcopal. Yo estuve en diferentes debates. Y entonces colgamos en la página web del colegio el proyecto para que todos pudiesen participar. Yo no le puedo tocar la puerta, ni creo que César pretenda, a todos aquellos que disparan, pero
ven la cuestión discutiéndose y no aportan. Nosotros, eso sí puedo garantizarle que se discutió. Fuimos a la universidad, más en la universidad quemaron hasta muñecos con la figura mía y la de Luis Ramón Fábrega, porque estábamos explicando lo que contenía el proyecto. En aquella ocasión, la Universidad de Panamá decía que por qué el examen lo iba a tomar el Instituto Superior de la Magistratura, doctor César Quintero. José Alberto, lo que ocurre es que cuando tú dices que lo que yo hablo no es cierto, entonces estoy hablando una mentira y no te puedo hacer yo yo lo que te digo es que sí. Tú tienes una interpretación tú tienes una interpretación de eso y tú desde tu interpretación apuntas que llenaste los espacios de diálogo. Yo tengo una interpretación contraria. Porque bueno, dime qué son los espacios de diálogo. Al someter un proyecto. Hasta las firmas de abogados fuimos a explicar el proyecto. Insisto. A todo el que quiso le explicamos el proyecto. Bueno, esa es una interpretación que tú tienes sobre el proceso de gestión de un proyecto de este tipo. ¿Comprende? Y hizo falta porque no se materializó. Entonces, se presenta ya una necesidad para la población y hoy no pudiésemos abordar este tema apuntando a que una u otra universidad es responsable de nada. Nosotros tenemos que incorporar, independientemente de lo que ocurrió en ese momento, incorporar a todas las universidades, porque son actores fundamentales. Incorporar a la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, al Colegio Nacional. César, te interrumpo otra vez. Las universidades están agrupadas en una organización que se llama CONAEOPA. Por supuesto. Por supuesto. En el pleno, en una reunión, el licenciado Ayub Prado, que era presidente, me dice, llama a Lucy Molinar, porque tú debes tener el teléfono. La llamo, me da una cita. Ella no participa de esa organización, de esa reunión, pero sí participa la que después fue ministra en el gobierno de Juan Carlos Varela, Marcela de Paredes, fue la presidenta. Entonces, ahí están representadas todas las universidades. Entonces, ese proyecto se explicó. Ahora, que venga un abogado que me encuentre en la calle. A mí no me consultaron. Oye, ahí está la página web del colegio. ¿Por qué no bajas el proyecto y haces las observaciones? Ahí se recogieron observaciones de mucha gente. Por ejemplo, la propuesta de que se excluyeran a los abogados que tenían más de 30 años de graduado. Vino de un abogado que dice, oye, yo tengo casi 50 años de ejercicio, ¿me vas a poner a estudiar otra vez? Entonces sí se recogió. O sea, apuntar a que no se consultó, eso no lo voy a aceptar. Bueno, es una interpretación. Hoy tenemos que debatir este tema, porque es una realidad. Hay una crisis. ¿Por qué no lo hacemos a partir de la fecha? Bueno, es que para ir ¿desde cuándo tenemos la nota y la iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Pues, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos con eso? Si apuntamos a que yo personalmente hice esto, bueno, esa fue la historia y está muy bien la historia, pero tenemos un problema actual y tenemos que abordarlo con los actores, porque el problema es que si nos quedamos atendiendo a lo que ocurrió, sí es importante conocer las actitudes que desplegaron y las conductas que desplegaron esos actores en ese momento. Hoy son otros actores. Tenemos que incorporarlo en un lenguaje, en un debate de construcción, porque tenemos un problema. Y tú dices que los estudiantes son igualmente responsables de lo que reciben y de lo que exigen. Y es una responsabilidad de los profesores, de los estudiantes, de las universidades, de la Corte Suprema de Justicia, que habilite en la judicatura y el Ministerio Público, los que van a ser fiscales y los que van a ser jueces, ese entrenamiento para estas personas. No excluyamos al Ministerio de Educación, César y Toto. El Ministerio de Educación es el ente rector de la educación en este país. También tiene que preocuparse por este tema. Claro, uno de los problemas es que la Universidad de Panamá no cumple con el artículo 99 de la Constitución, que es el artículo que obliga a la Universidad de Panamá a vigilar a las otras universidades. No lo hace. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros lo hemos dicho. Hablo de medicina para empezar, de medicina porque lo estoy viviendo. Se lo hemos dicho al propio rector, no tienen los recursos.
a raíz de esto, de las consultas que habla César, lo que pasa es que cuando tú dices es que no consultan, bueno, dime a quién no consultan. Pues si tú me dices, bueno, es que tienen que consultar a la asociación de tal, bueno, vamos y los consultamos, pero tú no me puedes señalar a mí que no consultan. Que no consultan a los que tú dices, bueno, pero dime a quiénes tú dices para consultarlos. O, como dice la Constitución, que César la maneja, que cuando eso se presente a la Asamblea, eso va a abrir un debate. Entonces que vayan a la Asamblea y serán los diputados los que tienen la última palabra. Por lo menos yo me siento tranquilo de haber hecho este trabajo durante tantos años. Bien. Y que lo que tú sabes que yo señalaba, ahora se están viendo los resultados, porque ahora se midió el día de mañana, porque eso es apenas una prueba de un curso que dan ahí. El día de mañana, cuando se haga el examen profesional y el 20% o el 10% lo pase, ¿qué va a pasar en este país? Otto, no sé si sabes, a tiempo. El 21 de julio del 2021, apenas hace una semana, el Consejo Académico de la Universidad Nacional recomendó al Consejo General Universitario que aprobaran la exclusión de la Universidad de Panamá ante la estructura del Consejo de Rectores de Panamá. En la Universidad de Panamá quiere renunciar a esa posibilidad de supervisión. Bueno, tenemos un problema. Pero es que no puede, pero César, no puede renunciar. Yo lo sé, porque constitucionalmente tiene un problema. Pero mira por dónde van las cosas. Mira por dónde van las cosas. Sí, sí, pero aquí lo que se necesita, mira, yo me olvidé de la colegiación profesional, me olvidé de lo que se llama acceso a la educación, es decir, que se regule por ley qué es lo que van a estudiar los estudiantes de Derecho, para centrarme en dos temas, en el examen profesional y la educación legal continua. Si no, mira, si este país sigue graduando abogados de esa manera, que después van a administrar justicia porque se presentan a los concursos. ¿Qué podemos esperar? Entonces, van a ser los asesores de los ministros, lo que van a hacer los pliegos de cargo para las licitaciones. Si tenemos una educación de ese tipo, imagínate entonces la democracia panameña que se debe centrar en la administración de justicia. Se acabó el tiempo del tema. Gracias a don José Alberto por participar. Interesantísimo. Estoy viendo las reacciones en Instagram de la gente hablando del tema en el día de hoy. Creo que estas cosas hay que decirlas y hay que tocarlas y hay que debatirlas. Gracias. Sigo acá ahora con René Quevedo. Vamos a ver si se conecta. Hasta luego, don Toto. Bueno.